nos encontramos en la presencia de dos hermanos que hemos tenido el gusto, y yo también he tenido el gusto y el agrado de estar con ellos. Bueno, ha sido un poco también, yo lo tomo como mi teacher, mi profesor también, que estuve dentro de los estudios que él hacía. Bueno, dale la bienvenida, hermano Santiago, hermano Facundo. Le dejo que se presente para aquellos que están realmente escuchando en esta tarde. Jesucristo te llama hoy. Amén. Un gusto, Víctor, Aldo, y también un saludo grande para la audiencia. Un placer estar aquí. Mi nombre es Santiago, me acompaña Facundo, somos de IBI, Iglesia Bíblica Independiente, y trabajamos también con formato de iglesia en casa y desarrollamos lo que acá en Salta se conoce como un ministerio apoyo bíblico. Si ya lo conoces, hemos podido participar, y agradezco mucho la oportunidad, espero poder ser de utilidad y de bendición. Así es. Pero para que enmarquemos un poco más, es un ministerio de apoyo bíblico que se refiere a apoyar más el conocimiento de Dios, a aumentar un poco más el conocimiento de Dios. Correcto. El Ministerio de Apoyo Bíblico trabajas en muchas áreas. Entre ellas tenemos una parte que es un trabajo literario. El Señor nos ha permitido desarrollar obras literarias. Tenemos 19 al día de la fecha, para la gloria del Señor Jesucristo. Interlineales, desarrollados por el Ministerio, interlineales del griego al español del Nuevo Testamento y del hebreo al español del Antiguo Testamento. Inclusive la Septuaginta griego-español, y una infinidad de herramientas, diccionarios, léxicos, morfológicos, y también soy escritor de pensamiento cristiano, y eso nos ha llevado a desarrollar muchas materias o temáticas cristianas, por ejemplo, historia y geografía bíblica, doctrinas básicas, discipulado, evangelismo. Bueno, hay muchas de esas herramientas, como te había comentado, están disponibles en nuestras redes, son de acceso gratuito algunos. Y hay un canal abierto de consultas, tratamos de responder en tiempo y forma, y estamos en Salta desde el año 2005 y más con precisión desde el año 2012, abarcando más áreas, y gracias a Dios nos permitió estar en diferentes puntos también del país. Así que, bueno, por resumir un poco, el trabajo de casi 14 años que venimos desarrollando esto acá en Salta. Bien, así es. Y nuestro hermano Facundo también, que está acompañando, perteneciendo también al mismo ministerio. Así es. Los saludo, Víctor, hermano Aldo. La paz del Señor sea con ustedes y también a los que nos oyen. Y sí, pertenecemos a Estudio Bíblico, también acompañando acá a mi hermano Santiago. Bien, bien. Qué bueno poder estar en esta tarde, poder hablar resumidamente. Digo resumidamente porque es como poner un océano en solamente un vaso. Es mucho el conocimiento de Dios. Es mucho lo que Dios realmente... Es más, nosotros no somos ni siquiera, no podríamos llegar tanto al conocimiento que Él tiene, pero en su misericordia, en su amor, Él quiere que vengamos al conocimiento de Él a través de la Escritura. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros podéis tener en ella la vida eterna, pero ellas son las que hablan de mí. Desde el principio, desde Génesis hasta el Apocalipsis, ha habido un plan de salvación para la humanidad. Ha habido un plan para rescatar a esta humanidad que ha rechazado durante toda la historia a Dios. Pero Dios sigue estando vigente. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice la Escritura. Y Dios sigue estando vigente y usa a hombres de Dios, así como tenemos la compañía de nuestro hermano Santiago, Facundo, que ellos están también en el mismo alineamiento de tratar de llevar el Evangelio aún en la contrariedad, en las corrientes que puede haber este mundo. Seguimos luchando día a día para que la palabra de Dios siga realmente evangelizándose, la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, y predicar el Evangelio a toda criatura, porque Dios no hace excepción de nadie, solamente depende de ti, solamente de que tú abras el corazón, de que abras los ojos, y no abro los ojos físicos, sino los ojos espirituales, que tú veas, porque dice la Escritura que hay una venda, hay algo que te tapa, pero tú, cuando vienes con un corazón contrito y humillado, dice que Dios no lo desprecia. Entonces vienes a Él y Dios empieza a darte el conocimiento, a entender que tú tienes un propósito Dios para con tu vida. Y a partir de ahí dilucidar, sacarse algunas dudas y bueno, y por ende para que tú puedas fortalecer tu conocimiento. Bueno, teniendo como principal tema, uno de los temas muy trascendentales, por así decirlo, hoy en día se ve y se conoce, o quien no conoce hoy a un cristiano. Hoy vemos que, pero se ha, con el conocimiento de cada uno,
ha tratado de buscar el significado de ser cristiano, en el sentido de decir, bueno, cristiano es aquel que va a la iglesia y listo. O cristiano es aquel que yo lo veo con una Biblia en la mano y listo. Bueno, detrás de todo eso hay mucho más, hay algo más, y las escrituras nos muestran de dónde viene esa palabra cristiano, ¿no? ¿De dónde viene esa palabra y qué significa ser un cristiano hoy en día? Porque hoy vemos que todo el mundo, hay muchas congregaciones que se abren, muchos lugares que se predica, se llaman ser cristianos, pero hay que ver dentro de la escritura qué es ser cristiano, qué es lo que Dios realmente nos hace ver para que nosotros seamos cristianos. Porque bueno, cristiano también viene de alguien que ha dado la vida por nosotros, que es Cristo, ¿no? Es ser seguidores de Él. Pero realmente somos cristianos, realmente tenemos ese peso de la palabra de ser cristiano. Bueno, por eso también lo invitamos a nuestro hermano, que también va a estar acompañándonos día lunes también durante un segmento. Este segmento, un tiempo en el cual él también va a exponer, es un expositor, para poder también saber qué es realmente, ¿no? Y como para partir de este tema, ¿qué significa ser cristiano, hermano? Bien, es una palabra muy fuerte, muy importante, y obviamente tiene su origen en las escrituras. Cada vez que se inventa una palabra, acá en el diccionario se agrega o se acuña ese vocablo. Y entre ellos un nuevo vocablo que está acuñado desde una disposición divina. Cristiano es una palabra que nos trajo el Espíritu Santo para designar a aquellos que eran seguidores o discípulos de Jesucristo. No es un invento. No es una palabra humana, no es que los cristianos decidieron juntarse y decirse, che, vamos a ponernos algún nombre. Inventar algún nombre. No, es algo que a través del Espíritu, y justamente una iglesia que era gentil en Antioquía, fue allí donde nace esto. Déjame decirte un poco en el contexto histórico. Estamos cerca del año 40, 41. Ya han pasado casi 10 años de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Está Calígula como emperador del imperio. Y había profetas y maestros, dice en Antioquía. Y entre eso, Saúl o Pablo, que es posteriormente, que recientemente había sido convertido, había estado en Arabia, vuelve él a Tarso. Bernabé lo busca porque conoce la experiencia que tiene Pablo y se queda en Antioquía, una ciudad de Siria importante allí, y que estando ellos ministrando, trabajando casi un año, el Espíritu Santo les dijo a ellos por disposición divina de que a partir de ahora los cristianos iban a llamarse cristianos, o que los discípulos de Jesucristo iban a llamarse cristianos. Y esto es bíblico, lo podemos ver, está en el libro de los Hechos, en Hechos 11, 26. Sí, si quieren puede verlo en su texto. Vamos a verlo. Donde aparece por primera vez la palabra cristiano. Sí, la palabra cristiano. Podemos dilucidar que a través de la escritura, por primera vez aparece la palabra cristiano en Hechos capítulo 11 del verso 26. Bien, en la mayoría de las traducciones, generalmente latinizadas, aparece como la Reina Valera. Si puede Facundo tenerlo ahí o leerlo. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bien, ahí tenemos un verbo que es el verbo llamar, ¿sí? Que aparece. Sí. Pero para aquellos que trabajamos en el idioma griego, el verbo que aparece allí deriva de grimatizo, que grimatiza en este momento, que dice llamar por disposición divina. No es un verbo caleo que uno estaba esperando que aparezca allí, pero el verbo que aparece es de una asignación de carácter espiritual. Es algo que han estado orando y en el sentido del Espíritu han puesto y dijeron, esto es lo que el Señor ha mostrado. Déjame interrumpirte, hermano, ahí, porque yo voy a ser un poco el árbitro, ¿no? Porque el hermano tiene cierto conocimiento y yo tengo que entenderlo un poquito para que la audiencia del otro lado pueda entenderlo. Bueno, es un verbo, por así decirlo, sobre el llamar. El llamar no tanto físicamente como nosotros lo queremos decir, sino espiritualmente. Es una asignación. Eso tiene que ver mucho cuando los apóstoles tratan de buscar a un apóstol para suplantar a Judas en aquel momento. Cuando usted recuerda cuando tenemos que nombrar a alguien, orando y buscando, tratando de ver quién va a ser llamado para seguir el apostolado que había dejado Judas, que era el traicionero.
y llamar. ¿Tendría algo que ver en eso o simplemente es otra cuestión? Esa es otra cuestión. La palabra que aparece allí es una disposición de propia de los hombres. Ellos habían hecho... Ahí podemos ver la diferencia entonces. Ahí podemos ver la diferencia. Sin embargo, hay un texto lo usa mucho Mateo y Lucas, que cuando Jesucristo, cuando es un bebé recién nacido, recibe la visita de unos magos del Oriente, y que esos magos fueron, y usa aquí la escritura el mismo vocablo, fueron avisados por disposición divina de que no volviesen a Jerusalén, que no pasasen por Herodes, sino que escogieron otro camino. Entonces ahí se ve de nuevo este verbo, que es usada muy pocas veces en la Biblia. Estimo que son entre una docena, 9 con precisión del texto, que aparece esto de grimatizo, que es el término que significa llamar por disposición divina. Ahora, el término cristiano que se acuñó en ese momento es cristiano, que eso ya ahí podemos decir que es una derivación. Tenemos la palabra Cristo, ¿sí? Es un término estrictamente griego que significa ungido. El ungido. Y es el equivalente al término hebreo que es Mesías o Masías. Así es. Entonces Masías es Cristo en el Nuevo Testamento, y otra vez vuelvo a redundar en el hecho de que no fue la iglesia de Jerusalén que llamaron cristianos, ni tampoco eran los mesiánicos, sino que fue una iglesia en Antioquía, mucho tiempo después, donde aparece por primera vez esta asignación. Que si cristiano, Cristo significa ungido, y Dios muestra que su verdadero ungido es el Cristo, Jesucristo, los que iban a seguirle a él, los discípulos, también iban a ser ungidos por ese mismo espíritu. Entonces la naturaleza propia del cristiano es conllevar el espíritu de Cristo. Es tener, digamos, como dice el apóstol Pablo, la zarra del Espíritu Santo, la marca del Espíritu Santo, muy bien, sí, para realmente saber quién es cristiano y quién no. Porque hoy se entiende, todos son cristianos, no. El que lleva realmente el sello del Espíritu Santo, y por ende los frutos del Espíritu Santo, que nosotros lo podemos ver cuando nosotros venimos a Dios, hay un cambio en nosotros y empezamos a tener fruto de parte del Espíritu Santo, y como dijo Jesús, ¿no? La vid en el cual empiezan a tener frutos, y aquel que no tiene es cortado y echado al fuego. Pero entendemos esa parte hasta ahí. Sabemos que, es una palabra... Por dar una pauta de la inicialización del término, por así decirlo. Sí. Y eso conllevó históricamente a que fuese un vocablo que se disipó muy rápidamente y vuelve a aparecer en el libro de los Hechos, cuando esta vez un rey, que es Agripa, el que está allí, cuando Pablo hace su defensa, él es el que lo menciona, el término nuevo. Por poco me persuades a ser cristiano. A ser cristiano, sí. Tanto resumir, yo espero que los oyentes sepan ya de qué estoy hablando, está en Hechos 26-28, ¿sí? Por poco me persuades a ser cristiano. Entonces yo quiero connotar allí que ya han pasado, fíjense que estamos en el año 61-62, así que han pasado casi 20 años desde el momento en que el Espíritu Santo había asignado esto, y que ya era un término corriente. Y vuelve a aparecer por tercera vez en la Escritura, en la carta que utiliza Pedro. Bien. Pedro, y él escribe la carta, se estima entre los años 62 y 64, y él habla de un carácter que define como cristiano, que es justamente el hecho de padecer las persecuciones. Y por esta causa, por la causa misma de Cristo, se veía a los cristianos ser perseguidos. Entonces, si padece como cristiano, como decía Pedro, sepa que esa es la marca. Esa es la marca. ¿Algo más para poder seguir dilucidando esta palabra, hermano? Sí, podemos decir que ya por fuentes históricas, con esto nace las persecuciones cristianas posterior. Ya está a punto de aparecer Nerón, ya en la época de Pablo. Y en sus textos escritos en latín ellos usan el término de Cretus, o Crestus, que es el término que hacía referencia a los cristianos. Es más, hay otro un poco más de carácter peyorativo, insultativo, que es el hecho de ser cretino. También derivado, como diciendo esto, que son locos como los cristianos, encerraba ese concepto. Entonces podemos ver a lo largo de la historia de que el término tiene casi 20 siglos de utilidad. Eso para acotar en la parte, un poco dando el contexto histórico. Pero hay otra parte que sí me interesa marcar, es el término en sí del vocablo cristiano, porque cuando el Espíritu Santo manifiesta, lo sustantiva, o sea, le da una asignación de carácter espiritual, pero que posteriormente
se va a adjetivar la palabra. Entonces, y empieza a aparecer el rótulo de cristiano. Sí. Y ahí es donde uno tiene que analizar bíblicamente y decir, che, ¿qué cosas son realmente cristianas? Porque hoy en día hasta hay lápiz cristiano, libro cristiano, televisión cristiana, música cristiana. Y no es un término que debería usarse de esa manera. A ver, no estoy diciendo en la negativa, pero sí estoy considerando de que el término cristiano como tal no debería ser aplicado bíblicamente hablando. Lo que sí podríamos decir son películas para cristianos o películas con una orientación cristiana, y ahí sí tendría más sentido, porque si no, a veces las personas comienzan a tener una confusión o a adjetivar algo que estrictamente pertenece a una condición que solamente es para los hombres, para aquellos que siguen al Señor Jesús. Y cambia mucho significado a aquellos que no conocen la palabra cristiano. Como decía en un principio, aquel que va a la iglesia es cristiano, aquel que tiene una Biblia en el brazo es cristiano, claro, aquel que se pone pantalón de vestir y camisa es cristiano. Adjetivamente ponemos o superficialmente vemos y decimos, aquel es cristiano. Pero es otra la connotación, otro el significado, si profundizamos más. Correcto. En ese sentido, la palabra figura estrictamente como sinónimo de discípulo del Señor Jesús. No como una persona, como un congregante en sí, por así decirlo. Y obviamente podemos estar un rato largo debatiendo al respecto de estas cuestiones. Lo que nosotros necesitamos es impulsar que el carácter propio del Espíritu Santo en las personas refleje la obra de Cristo en ellos. ¿Sí? Como hablaste hace rato de los frutos que se verifican. Quizá eso pueda definir en nosotros, si tuviesen una especie de termómetro, por decirlo, qué tan cristiano soy. Bien, entonces, por ahí. Entonces, esas etiquetas que nos suelen dar tercero o algunas asignaciones que no nos importen, sino que podamos ver el valor de lo que significa ser cristiano a través de las acciones que ha hecho Jesús en la Escritura y cuánto de eso están plasmadas en nuestras vidas. Eso pienso yo que sería la mejor manera, porque tampoco no podemos ser nosotros jueces, por así decirlo, del carácter ajeno. Es decir, yo te digo vos si soy cristiano o no soy cristiano. No. Yo soy de persona que pienso que el llamado necesita ser personal. Desde el testimonio escritural que tenemos, aplica a nuestras vidas. Que busquemos ser cristianos bíblicamente. Así es. Bueno, el hermano tiene, hermano, usted sabrá decir, ¿no? Usted tiene mucha obra literaria también, ¿no? Mucho estudio, digamos, en el sentido que lo podemos encontrar dentro de la página también de Apoyo Bíblico. Aquellos que están siguiendo la transmisión vía Facebook, a través de la radio, pueden entrar y todo esto que estamos charlando, todo esto que estamos exponiendo, lo pueden encontrar también dentro de lo que es la página de Apoyo Bíblico, hermano. Sí, correcto. Tenemos trabajamos mucho con los blog cristianos. Sí. El acceso principal es apoyobiblico.com.ar. Es un blog que se despliega y allí tiene muchas direcciones. Y entre ellos hay un menú que habla de evangelismo. Sí. Que es justamente lo que vos tenés en este momento, sí. Una cartilla que se despliega así, que es una guía, una sencilla guía que responde a las preguntas que más se hacen las personas cuando se acercan o intentan acercarse a Dios. Sí. Sí, entonces la intención ha sido, y esto en conjunto con otros hermanos, es decir, hagamos un trabajo que nos permita resolver situaciones a través de los blogs. Y entonces, es más, justamente lo que estamos hablando ahora en este momento, muchas de estas cosas ya están puestas en este blog y mucha más ampliada. Pues lo que hacemos acá es dar algunas pautas, por así decirlo, para que las personas se puedan zambullir. Sí, Ministerio de Apoyo Bíblico, todas estas están puestas allí, Instagram, Facebook, en términos generales casi todas las redes. ¿Qué es realmente, o es así, como dice la Escritura? Obviamente, tenemos que tener en nuestra vida al Espíritu Santo de Dios para ser verdaderos cristianos. Hoy realmente podemos ser cristianos, por así decirlo, nos llamamos cristianos simplemente porque voy a una iglesia. Dejamos ahí una pregunta como para que ustedes, a la luz de la palabra de Dios, decimos, bueno, a través del Espíritu Santo somos cristianos, y cómo nos damos cuenta entonces que esa persona es cristiana. Bien, partiendo desde el mismo significado de la palabra cristiano deriva, como dijimos, de Cristo y habla de un ungimiento. Así que de por sí la palabra conlleva que el cristiano está ungido por el Espíritu Santo. O sea, forma
puede el cristiano, hablando en el impacto evangélico, participar de una naturaleza que es de carácter divino. Dios nos hace participantes de Él a través del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Y para acotar rápidamente, la palabra santo significa apartado del mal. Apartado. ¿Sí? Entonces, cada vez que antes, en el Antiguo Testamento, las personas no tenían la capacidad de tener un grado de santificación, ni con el ayuno, y lamentablemente con el cumplimiento de la ley no lo alcanzaban. Entonces, algo que se oponía era justamente el peso del pecado. Pero Cristo se encargó de derribar esos cargos pecaminosos en la cruz y dejó abierto, se rompe el velo para que todos tengamos acceso a esa condición. Entonces, ya no va a ser una lucha basada en una cuestión legal, sino en la adquisición de un espíritu que genera lo que se llama un régimen de santificación. Y eso lo demostraba Pablo en Romanos capítulo 8, y hablaba respecto de esto. Jesús lo había anticipado a Nicodemo, nacer del agua y del espíritu. Pero eran más que nada como cuestiones rudimentales. ¿Y qué hago? Y hay que pasar por el bautismo, hay que creer, pero ¿qué era el accionar? Entonces, por allí, quizás hasta el día de hoy, pienso que muchos cristianos tratan de buscar el significado, quizás a veces a través de ciertas conductas, como decía, si voy o no a la congregación, si leo o no la Biblia, si oro o no oro, ¿qué es lo que me define como cristiano? Entonces, como siempre decimos, usamos como fuente el texto bíblico y veamos cómo lo asimilaron justamente los discípulos. ¿Sí? Vamos a Juan si quieren, 1 Juan capítulo 2, versículo 6. Me parece que esto es una Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y es una manera en que Juan, discípulo cristiano de Cristo, marca una pauta, una definición, por así, práctica. ¿Qué es ser cristiano? Es andar como él anduvo. 1 de Pedro 2:21, también Pedro que tuvo con... 1 de Pedro 2:21, sí. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Bien, en el mismo sentido práctico de Juan, lo que está manifestando es que Cristo vino con una causa, vino con un objetivo, era acercar el reino de Dios a los hombres, abrir la puerta a través del Evangelio y que todos cruzasen por ella. Eso implica, la palabra santificación tiene carácter de proceso. Sí, eso es lo que ves. Todas las palabras terminadas en ción son acción y efecto de algo. Entonces, la palabra santificación significa el efecto del Espíritu Santo a través del tiempo de la persona, que es el objetivo de cada vez apartarlo más y más del mal y darle un objetivo y un propósito. ¿Cuál? El propósito de Cristo, la causa de Cristo. Bien, y para hacer, fíjense cómo es hablábamos hace rato, como decía, es una cuestión cultural. Cristiano, adquirimos un régimen en el espíritu que supera el statu quo de vida que tenemos nosotros. Tenemos demandas terrenales, demandas mundanas, por así decirlo, pero por encima de ello tenemos un Cristo, un Señor, que establece una nueva forma de demanda de carácter espiritual. Y una cosa se interpone, aunque parece que hay una batalla allí, ¿verdad? Pero Pablo, me gusta mucho Gálatas capítulo 2, versículo 20, que a mí me parece uno de los mejores textos bíblicos en cómo se define el cristianismo. Con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Gloria a Dios por semejante demostración que nos ha dejado Pablo y que resume con precisión lo que eso era. Jesucristo murió por amor a todos y nosotros no podemos hacer menos. Si me aman, cumplen mi mandamiento. Y no hay mayor amor que esto, morir por el otro. Pablo quiere, lo explicaba esto a las iglesias y a veces las personas no podían entender, porque a veces uno intenta, hay un esfuerzo humano por hacer cosas cristianas, pero yo diría, hagan un esfuerzo para que Cristo more en sus corazones. Cristiano no es una conducta que nos imponemos, es una vida que cedemos para que Cristo opere en nosotros.
por decirlo simplificadamente de lo que me preguntaste, pero no ha venido mucho del tema. Amén. Llegó una pregunta, para... Una pregunta, ¿cómo me gustan las preguntas, hermano? Acá hay 5, 6, porque sí, también lo contamos al hermano Isaías, para poder responder la pregunta. No, a ver, tire la pregunta, hermano. Amén. Dice, hermano, ¿el mal qué es? Dice. Bien. Y después él agrega y dice, un hecho físico o un conocimiento errado. Porque Pablo decía, porque no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y Pablo sabe más las escrituras que cualquiera de nosotros. Por favor, pase mi inquietud, dice. No sé. Bueno, pero ahí estamos hablando del mal o del pecado. Porque Pablo habla del pecado ahí. Acá puso el hermano, el mal, ¿qué es? Pregunta. Pero después cita lo que dijo Pablo si no me equivoco, en Romanos. Bueno, lo primero, vamos bueno, hermano Santiago también, hermano Cristian. ¿Podemos responder esta pregunta? Hermano Santiago, ¿algo que acotar? Me remitiría mucho al origen, por así decirlo. Si quiero dar una definición de maldad, lamentablemente nosotros lo tenemos como consecuencia. El producto de la maldad es el producto de la desobediencia. ¿De acuerdo? Entonces significa que algo define qué es bueno y qué es malo, y eso es la ley de Dios. Sí. Ahora, eso se puede definir en el Génesis, en los primeros capítulos, en un árbol que tenía la ciencia del bien y del mal. Sí. O sea que el hombre de por sí era un ser inteligente, perfecto, pleno, con una determinada inocencia, pero no necio, sino inocente, que lamentablemente se vio expuesto a ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, engañado, se ve seducido, y ahí es donde él adquiere un segundo conocimiento, sí, de qué es la desobediencia. Entonces, yo puedo definir la desobediencia en términos bíblicos, humanamente hablando, como el conocimiento de la desobediencia hacia algo. Nosotros podemos ver como padres, quienes tenemos hijos, le damos nuestras reglas, hay que hacer esto, y el hijo que se porta mal sabe, pero ¿de dónde conoce eso? Desde la ley o de la autoridad del padre. Entonces, el conocimiento del mal, el hombre no fue creado malo, lo hicieron, lo sedujeron y lo engañaron, y fue víctima, por así decirlo, y después esclavo de esa maldad. Justamente el Evangelio lo que trata es revertir esa condición. Y es una batalla, como expresaba él, que vamos a tener desde que conocemos a Cristo hasta que nos entierren. Va a ser una batalla, porque es lo que decía Pablo, el mal continúa en esta condición. Somos seres tripartitos y hay una condición que está enraigada en lo carnal y en lo espiritual, con demandas terrenales de un príncipe de este mundo. Mientras nosotros por el Evangelio tenemos un Señor que tiene demandas celestiales, demandas hacia lo bueno, y esa es nuestra batalla. ¿Se puede ganar? Bien. Me acuerdo mucho de Pedro, ¿sí? Que decía, hablando de los... estamos justo en el mismo canal. Bien. Habla de las virtudes, ¿sí? Agreguen a la fe y habla toda la potencia del carácter. Y si esta cosa abunda en ustedes, no caerán jamás. Y más adelante dice Pedro que ¿cuál es la naturaleza propia de la caída? La ociosidad. ¿Por qué pecan? Por ocioso, ¿sí? Entonces, pero hay una línea así, la solicitud es dejar de practicar el pecado. Pero dejar de practicar el pecado es abocarte directamente a lo bueno, a lo que hizo Jesucristo. Si vos estás en buenas acciones y seguís el camino del Señor Jesucristo, tenés un objetivo y un propósito, entonces hay pocas posibilidades de que el otro te tome. Pero si estoy en una vida medio indefinida, entre estoy o no estoy, ahí yo soy carne de cañón, porque hay una naturaleza que está arrastrada, y alguien que conoce la mentira y es padre de mentira, y te va a llevar de nuevo. Entonces y trastabillamos y caemos y nos volvemos a levantar, eso va a ser nuestra. Pero considero que siempre hay una posibilidad de que tengamos una actividad en el Señor Jesucristo que nos permita, más que nada, mantenernos tan íntegros como nos sea posible. O al menos pienso que eso es el llamado a la perfección, por así decirlo. Nadie es perfecto, eso es cierto. Humanamente nadie lo es. Podemos tener por lo menos el sentir de Jesucristo, de alcanzar esa perfección. Jesucristo lo dio todo, se rendió su vida y lo demostró que es posible. Y Él nos ha dejado justamente su espíritu. No es un esfuerzo humano, es dejar que Cristo opere en nosotros. Entonces ahí está donde dice, renuévense en el espíritu, ¿de dónde?
de sus mentes, su mente. para que el conocimiento del mal está, pero ahora le puedo decir no al pecado. Y tengo el dominio propio, y si no lo tengo, oro, trabajo en ello, pero tengo que dejar de practicar el pecado. Si hay esa disposición, bienvenido al reino de los cielos, bienvenido a esto que es el evangelismo, bienvenido a ser cristiano, por definirlo de alguna manera y tratar de estar en el tema. Y ahí vendría a ser donde entra la palabra en vigencia, porque Jesucristo dijo, el espíritu la verdad quiere, pero la carne es débil. Pero las palabras que yo les digo son espíritu y vida. O sea, la palabra que hoy estamos predicando y está plasmada es la que nos da espíritu y vida, y podemos seguir aún confrontando esto día a día. Bueno, pasamos de un tema a otro por simplemente poder responder una pregunta. Bueno, cosas que suelen suceder. Bueno, siendo las 19:42, ya el tiempo pasado, hermanos. Ya vamos a definir, dejando en definición, hay algo que usted definió acá. En definitiva, ser cristiano es reconocer a Jesús como el Señor de la creación y el Salvador de los que creen en su nombre. Esto implica, de manera práctica, de que ser cristiano es absorber la cultura bíblica y aplicarla a su vida, vivir según lo especificado por Dios mediante la Biblia. Bueno, dando así una especie de síntesis, poder dejar el mensaje a aquellos que realmente están día a día luchando contra este mundo. Estamos luchando, sabemos que luchamos contra enfermedades, luchamos el día a día, bueno, todo lo que este mundo conlleva, ¿no? Y aquellos que han elegido seguir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, cambiar realmente su vida, aquellos que tuvieron una vida terrible y han encontrado en Jesucristo la respuesta, la llave a poder realmente salir de muchas situaciones que solamente Dios conoce. Y sabemos que solamente Dios trae la respuesta a cada uno de nuestros problemas que hay en nuestra vida, pero siempre va a haber oposición de parte del enemigo, oposición de parte del príncipe de este mundo, pero sabemos que Dios siempre, porque la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hermano Santiago. Bien, un poco la experiencia, quizás transmitir esto a muchas personas, porque a mí me tocó muy fuertemente. En la vida, uno cuando se inicia en el cristianismo busca estar en términos, busca estar con Dios, a veces la lectura, la oración y forma parte de una congregación. Sin embargo, alguien una vez me dijo, va más allá. Hay muchas cosas más que te definen como cristiano. Y voy a hacer un poco las preguntas que él me hizo. ¿Qué es ser cristiano? ¿Permaneces en las enseñanzas y te esforzás por practicarlas? ¿Honrás al Señor Jesús con tus acciones? ¿Orás buscando su voluntad? ¿Llevas su yugo? ¿Enseñás a tus hijos y a tu esposa, a tus amistades? ¿Le hablas de Dios? ¿Lees las Escrituras con tu familia? ¿Amás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Predicás el Evangelio? Si la respuesta es sí, alegrate de ser cristiano. Pero si la respuesta es no, preocúpate y seguí trabajando para alcanzar esos valores que realmente definen como cristiano. Se comienza y termina cuando nos presentamos en el Padre, para acotar un poco lo que significó ser cristiano por lo menos en mi vida. Qué bueno, qué bueno. Hermano Facundo. Amén, por compartir los hermanos y también sumar un poco, recordar un poco lo que dijo nuestro hermano Santiago, que la santificación es un proceso difícil, como él lo dice Pablo, también es una carrera la cual debemos correr, ser obreros competentes, también dice, que sí, a la verdad hay muchas cosas en nuestra vida pasada o costumbres que son duras en esta vida, pero sin embargo Dios venció al pecado y nos llama a esa vida. Dice, la voluntad de Dios es que seamos santos. Y también dice Juan que no practiquemos, dice que no reine el pecado en nosotros y no practiquemos el pecado. Así que sé que hay personas que batallan con mucho estos vicios. Hoy en día vivimos en esta ciudad muy perversa en muchas situaciones, pero que como lo he visto y también personalmente, que muchas veces queremos hacerlo por nuestras fuerzas. Queremos, si no, nos queremos imponer como algo, como una religión. Si no, me voy a levantar a las 7 de la mañana, voy a orar, voy a hacer esto. Y no, generalmente que dejemos nuestras cargas, como dice Dios, dejen sus cargas a mí. Vamos y digamos, Señor, tengo esto, sácalo, me molesta, líbrame de esto. Pero como cristianos debemos reconocer el pecado y buscar la forma de librarnos de él.